En el siguiente video vamos a reconocer valores de elementos pasivos con ayuda de un multímetro y vamos a armar un circuito eléctrico tomando en cuenta elementos activos y pasivos. Un multímetro es una herramienta de medición eléctrica que permite evaluar diferentes parámetros en un circuito, como voltaje, corriente y resistencia. Según el parámetro que deseemos medir, vamos a tener que mover la perilla adecuadamente y también colocar los cables según sea el caso, para evitar daños en el instrumento. Nuestra primera resistencia nos dio un valor de 22,04 kiloohmios. Podemos observar cómo pusimos nuestras resistencias en cada parte de los cables para poder calcularlas. Nuestra segunda resistencia nos dio un valor de 264,6 ohmios. Y nuestra última resistencia nos dio un valor de 10,1 ohmios. Hay casos que para que sea mucho más precisa nuestra medición, tenemos que dejarle quietos a los cables y a la resistencia para que se tome correctamente el valor. Yo les voy a explicar primero qué es un circuito eléctrico. Es un conjunto de elementos que generan o consumen energía y forman una malla o circuitos cerrados. A continuación, armaremos nuestros circuitos eléctricos. Tenemos como nuestra fuente de alimentación una batería de 9 voltios y 4 resistencias, las mismas que serán utilizadas de acuerdo al circuito que formaremos, ya sean en serie, paralelos o mixtos. El inicio de nuestra serie quedaría de esta manera, la batería conectada a nuestro protoboard. Circuito serie, conformado por un elemento activo y un solo elemento pasivo. Los elementos se topan en un solo punto. Características. Todos los elementos que están conectados en serie tienen la misma corriente y dependen de la ley de Ohm. El voltaje en cada elemento es diferente. En un circuito en paralelo se toman dos puntos. Todos los elementos tendrán un mismo voltaje. La corriente es lo que es diferente y va a depender de la ley de Ohm. Si un elemento falla, no va a fallar todo el circuito. Circuito mixto es una combinación de serie y paralelo dentro del mismo circuito. El voltaje y la corriente varían. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, mi conclusión sería que finalmente con la práctica realizada en el laboratorio se observó la importancia de una correcta conexión y el mantener un orden nos evita cometer errores en las conexiones. Esto nos permite saber cómo se conectan las resistencias, los cables UTP, la batería, cada uno de los componentes que forman la práctica. Bueno, como recomendación es asegurarnos que todos los componentes estén bien conectados, en especial las resistencias, que se deben colocar bien de acuerdo al circuito que se vaya a armar, ya sea serie, paralelo o mixto, para así evitarnos realizar cortocircuitos. Gracias. Se concluye que los circuitos en paralelo tienden a ser más eficientes, ya que al mantener un voltaje constante va a permitir que el flujo de corriente sea controlado. Estos circuitos son preferibles porque si existe un fallo en el funcionamiento de alguno de los componentes, no se va a ver afectado o no se va a interrumpir el funcionamiento de los demás. Se recomienda que al momento de diseñar el esquema se identifiquen todos los componentes, se siga un orden lógico para así minimizar los errores y optimizar el tiempo de trabajo.